Y empieza a hablar de cómo Él fue quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces nos está hablando al comienzo de la carta quién es Jesús, lo más importante. Después en el capítulo 2 nos hace una exhortación. ¿Se acuerdan de las dos palabras que vamos a ver muy seguido en esta carta, que es por tanto? ¿Cuántos recuerdan eso? Y cada vez que veamos eso dijimos que es importante revisar lo que hay detrás de eso. Y la primera exhortación en el capítulo dice: por tanto debemos de poner mucha más diligencia en el mensaje que hemos oído. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje es que Jesús es el autor de la salvación, como lo dice 1 de Juan capítulo 5 versos 11 y 12, que dice: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el testimonio es este: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces el mensaje es que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Todo lo que vemos en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Apocalipsis tiene un mensaje y un propósito. El mensaje del Evangelio, de cómo Dios se hizo un hombre para estar entre nosotros y a través de su muerte en la cruz redimir a la humanidad que se había perdido por causa del pecado. Todo lo que vemos en la Biblia apunta hacia el Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio y sobre todo con el autor del Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces me encanta Hebreos porque desde el principio nos está poniendo o está llevando nuestra mirada a que apunte hacia la razón de todas las cosas, que es Jesús. Ahí mismo en el capítulo 2 la advertencia es también que pongamos atención al mensaje que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos. Y cuando vimos esa sesión dijimos que todos los tropiezos en la vida cristiana, todos los deslices en nuestra vida surgen de quitar nuestra atención, nuestra mirada en la persona de Jesús. Empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas, en las circunstancias, en las personas, y entonces nos tropezamos. Y es necesario que constantemente tú recuerdes de qué se trata esto, quién es que te salvó, quién es quien te llamó, por qué vienes a la iglesia, por qué sirves, por qué hacemos lo que hacemos. Todo tiene una razón y esa razón es la gloria de Cristo. Esa razón es Él mismo. Amén. Cuando nosotros quitamos nuestra vista del autor de la fe, que es Cristo, del autor de la salvación, que es Jesús, nos empezamos a deslizar y nos empezamos a perder. Aun cuando sigamos viniendo a una iglesia, podemos estar viniendo por las razones incorrectas, podemos estar sirviendo desde una posición incorrecta, con un corazón que tiene motivaciones incorrectas. Y lo importante es que nosotros siempre tengamos puesta nuestra mirada en Jesús y recordemos por qué hacemos lo que hacemos y para quién hacemos lo que hacemos. Es para Cristo y la gloria de Cristo. Amén. Él es la razón de todo. Gloria a Dios. Estoy tratando de dar un breve resumen de todo lo que llevamos. Si tú quieres ver las demás predicaciones, están en nuestro canal de YouTube, Ava Iglesia, y aparecen todas las predicaciones que hasta el momento Dios nos ha permitido estar compartiendo. En el capítulo 3 hay otra exhortación. En el capítulo 3 se nos exhortó acerca de la incredulidad, y lo que empezamos a ver es que la incredulidad es lo único que puede dejarte fuera de la salvación. La incredulidad es lo único que te va a poder dejar o va a poder dejar a una persona fuera de tener salvación. Hay algo que compartí ese día que fueron 2 semanas atrás, y estaba diciendo que es bien importante que sepamos que los hombres no van a ser condenados en sí por sus pecados, sino por no haber creído en el Hijo de Dios, porque todos los pecados son pagados en la cruz del Calvario. Cuando tú crees en Jesús y le recibes, todos los pecados pasados, presentes y futuros son perdonados por medio de la sangre poderosa de Cristo derramada en la cruz. ¿Cuánto creen eso? Pero
si hay incredulidad en nuestro corazón, o no creemos que Jesús es quien dice ser, o no creemos que esa sangre nos redima de nuestros pecados, o es más, no creemos siquiera que existe Dios, o no creemos que Jesús sea Dios, entonces ya no hay nada que Dios vaya a hacer por una persona que piense así. Jesús no vendrá nuevamente a morir por alguien más. No habrá más muerte por el pecado, porque ya hubo un único y suficiente Salvador, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra vereda. Jesús es el único y suficiente Salvador. Él es el único que nos conecta con Dios. Él es el camino. La incredulidad es lo único que puede llevar a una persona verdaderamente a perderse, verdaderamente a no recibir la gracia de Dios. Y la advertencia es que cuidemos nuestra vida y nuestro corazón para no caer en un corazón incrédulo. Y entonces el escritor de Hebreos empieza a usar el ejemplo del pueblo de Israel que salió de Egipto, que vieron las maravillas, los milagros. ¿A cuántos de nosotros Dios se ha manifestado con milagros y maravillas? ¿A cuántos Dios los ha sanado de una enfermedad? ¿A cuántos Dios los ha librado de la muerte? ¿A cuántos Dios ha hecho algo que tú sabes que fue la mano de Dios que estuvo ahí contigo? Pero ¿tú sabías que los milagros no pueden sostener la fe de alguien? Está comprobado bíblicamente que los milagros solamente son evidencias de que lo que tú crees es real, pero no pueden sostener la fe de nadie. Una fe que está basada en milagros es una fe mística que siempre está esperando otro milagro para poder seguir creyendo. Hay gente aquí que puede estarle pidiendo a Dios constantemente señales y milagros para sostener su vida espiritual. Y yo quiero decirte en esta iglesia que si tú tienes esa clase de fe, hoy Dios quiere darte una fe genuina que esté basada en su palabra y no en los milagros. Una fe que esté sustentada por quién es Jesús y lo que Él prometió a través de su palabra. Porque aquel que tiene una fe solamente puesta en los milagros, el día que en la voluntad soberana de Dios no hace el milagro que tú esperas, ese día tú dejas de creer en Él. Ese día tú te rebelas contra Dios y te enojas contra Dios. Voy a hacer una pregunta. No levantes tu mano, solamente recíbela. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado algún día con Dios porque no hizo algo que esperábamos que Él hiciera? ¿Cuántos de nosotros nos hemos molestado al punto de decir, pues ahora no te sirvo? Pues ahora el billete que iba a dar no lo doy. Pues ahora al que iba a evangelizar no lo evangelizo. Pues ahora lo que prometí que iba a hacer o prometí que iba a hacer para ti no lo hago porque estoy enojado contigo. Estoy molesto, estoy defraudado. ¿Cuántos de nosotros en algún momento en nuestra vida nos hemos sentido defraudados por Dios? Sabes, tengo que confesar que en algún momento en mi vida me llegué a sentir así, pero Dios tuvo misericordia y paciencia conmigo porque estaba peor que la burra de Balaam. No entendía, no estaba viendo la realidad del evangelio. Después de salvarme y perdonarme todos mis pecados, Dios no me debe absolutamente nada y yo le debo todo. Le debo todo a Dios. Y a veces nos cuesta entender que el milagro más extraordinario que ha sucedido es que tú estabas muerto, pero ahora vives en Cristo Jesús. Que tú estabas perdido, pero que ahora has sido encontrado por la gracia de Dios. Que tú vivías en tinieblas, en las tinieblas del pecado, guiado por los deseos de la carne, regido por los rudimentos del mundo, gobernado por Satanás, pero que ahora has sido traspasado a la luz de Cristo, al reino de la gloria de Dios, gratuitamente, porque Él pagó el precio por ti y por mí. No hay milagro más extraordinario que ese. A veces pensamos, no, pastor, el milagro más extraordinario es que aquí usted pasara y que alguien que estuviera muerto se levantara en el momento. ¿Sabes? Jesús levantó a muchos muertos. Hay registrados en los evangelios personas que literalmente estaban muertas, físicamente hablando, muertos,
y fueron resucitados por el poder de Dios. Pero quiero decirte algo, esas personas en algún determinado tiempo volvieron a morir. Y lo que Jesús estaba ejemplificando ahí, y creo con todo mi corazón que Dios sigue pudiendo levantar muertos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero a veces las personas estamos más centrados en el milagro. Quiero que pase algo para poder creer. Quiero que pase algo para ver si es cierto. Lo que tú y yo debemos de creer es lo que la palabra de Dios dice. Porque la fe verdadera, la fe genuina, no viene por el milagro. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la simiente espiritual que nos hace renacer en Cristo Jesús para una esperanza viva, como una nueva criatura, como alguien que ahora tiene una fe en Dios, porque la palabra ha venido a nuestra vida como el instrumento precioso que Él usa para salvar. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué es ese poder? Para salvación. Este evangelio tiene el poder para salvar al que escucha, al que atentamente escucha el mensaje, como hoy, que quizá puedes haber escuchado el mensaje muchas veces y Dios haberte hablado de muchas maneras a través de tus circunstancias. Quizá que hay gente que Dios los ha librado literal de la muerte, y tú dices y reconoces que fue Dios el que te libró, pero aún así no has rendido tu vida a Dios. Aún así no te has dado por vencido y has reconocido a Jesús. Ahora ni siquiera te has puesto a seguir a Jesús, o inclusive iniciar bautizándote. Quiero decirte, quizás has tenido algún contacto con la gracia de Dios, pero eso no quiere decir que aún tú seas un seguidor de Jesús. Porque quizá tú puedes dar testimonio del milagro, pero eso no significa que tú estés convertido al evangelio. Pero hoy el Señor quiere hablar a tu vida a través de su palabra, para que fe verdadera venga a ti, y esa fe esté puesta solamente en la persona que tiene que estar, no en el Padre, en el Padrecito o en el pastor, puesta en el autor de la salvación, que es Cristo Jesús, que es poderoso para salvar y perdonar nuestros pecados. Entonces esa es la advertencia del capítulo 3. En el capítulo 4 nos sigue hablando acerca del peligro de la incredulidad, de cuidar nuestro corazón, de no ser incrédulos. Y quiero que vayas conmigo al verso 12, porque el domingo pasado, después del apagón, y como dijo la hermana Yuri, qué cosas suceden, ¿verdad? Es hermana Yuri, ¿no? Es pastora. Estaban muy serios. Se nos apagó la luz el domingo pasado en la segunda reunión, y tuvimos que hacer una reunión más corta. Doy gracias a Dios por la fe de esos hermanos que, aunque estaba a 44, 45 grados, se quedaron. Y aquí cantamos a Dios, parecía baño sauna. Algunos estaban orando para que bajar de peso, y el Señor les concedió de maneras y de caminos misteriosos, pero Dios se los concedió. Y yo creo que sí nos echamos de perder 1,5 kilos ahí, hermanos. Pero fue una reunión muy especial. Estuvimos hablando del capítulo 4, no lo terminamos, quedamos hasta el verso 10, me parece. Y en el capítulo 4 empieza a suceder algo muy hermoso, que el escritor empieza a hablar del reposo de Dios, y nos empieza a instruir de cómo entrar a ese reposo. Y nos dice que el pueblo de Israel estaba llamado a entrar al reposo, que era la tierra de Canaán, la tierra sobre la cual fluiría leche y miel. Recuerdas que estuvieron más de 400 años siendo esclavos en Egipto. Dios los saca a través de Moisés, el liberador, el salvador de ese tiempo, y los conduce por el desierto, y había solamente camino de 11 días para llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero a causa de su desobediencia y de su incredulidad de corazón, Dios los metió a un proceso de 40 años vagando en el desierto para llegar a esa tierra, de la cual, cuando conocemos la historia del Éxodo, nos damos cuenta que toda esa generación no pudo entrar al reposo por una sola razón: por la incredulidad. Pero se levantó una generación nueva, los hijos de esos hombres,
a los cuales Dios le dijo ellos iban a entrar, y Dios levantó un nuevo libertador después de Moisés llamado Josué. Y Josué fue el encargado de parte de Dios, el apóstol, el enviado de Dios en ese tiempo, en esa dispensación, para introducir a estas personas a la promesa de Dios, a la tierra de Canaán, y repartirles por tribus la tierra que les correspondía. Pero es maravilloso lo que dice aquí Hebreos. Dice que si ese hubiese sido el reposo al cual Dios se estaba dirigiendo, entonces no hablaría la palabra de otro reposo que vendría. Voy a explicar qué es lo que está sucediendo. En pocas palabras, el reposo de Josué, por así llamarlo, no es verdaderamente el reposo al cual Dios se refería. Solamente era una sombra y figura del reposo al cual Dios quiere introducir a su pueblo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios según la Biblia? Todos los que creen. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de hombre, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Estos son hijos de Dios, son el pueblo de Dios, los que creen. Entonces hay un reposo para el pueblo de Dios según el verso 10. Y este reposo es un reposo que se entra por medio de la fe. La única manera de entrar al reposo al cual ha sido llamado es por medio de la fe. Y me encanta lo que dice aquí. Habla acerca del Génesis en la creación, cuando Dios al séptimo día reposó. Algunos piensan que Dios, el creador, Dios, el sustentador de todas las cosas, después de hacer en 6 días la creación, al sexto día el hombre se cansó tanto que dijo: voy a tomarme un break. He trabajado tanto, me he esforzado tanto que necesito renovar mis fuerzas. Entonces Dios descansó el séptimo día. Algunos piensan eso, pero quiero decirte, Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Dios no se cansa, no duerme. Dios no habita en la esfera del tiempo, materia y espacio como nosotros. Dios no está hablando de un reposo de esa manera. Lo que Dios estaba apuntando desde el Génesis es el reposo que nosotros tendríamos. Por eso el verso 10 dice que el que entra a ese reposo descansa de sus obras, así como Dios en el Génesis dice que descansó de sus obras. Ahora, yendo un poco más profundo, el hombre fue hecho en el día 6 y Dios descansó en el día 7. Como que se anda queriendo ir, pero no se preocupe, ya estamos preparados para eso. Amén. Nos echamos el agua y continuamos. Entonces, Dios descansó en el día 7, el hombre fue hecho en el día 6. Quiere decir que el primer día de la creación del hombre fue un día de reposo. El primer día del hombre fue un día de reposo.